En primer lugar, planteo un reto a cualquier persona con fe cristiana. ¿Quiénes realmente son los autores de la Biblia? Hasta la fecha, no he recibido una respuesta que me convenza. Cuando presento esta inquietud, la mayoría menciona a los apóstoles como Juan, Judas o Mateo. Sin embargo, es fundamental aclarar que estos hombres no fueron los escritores de la Biblia. Eran individuos que, en su mayoría, no sabían leer ni escribir. La creación de la Biblia se extendió desde aproximadamente el año 100 hasta el 900 de nuestra era, siendo realizada por seguidores de antiguas tradiciones esotéricas. La noción de que fue escrita de manera simultánea a los eventos narrados es un error común. En realidad, se basa en textos antiguos, recopilados de múltiples fuentes de todo el mundo. Muchos de estos escritos se originaron en la célebre Biblioteca de Alejandría y otros documentos históricos de importancia. Con el paso de los siglos, estas obras fueron copiadas en pergaminos y almacenadas en jarras que se hallaban en cuevas. A partir del año 100 después de Cristo, arqueólogos y exploradores comenzaron a desenterrar estos antiguos recipientes. Al abrirlos, hallaron inscripciones que posteriormente fueron traducidas. Esos escritos, a su vez, eran fragmentos de obras mucho más antiguas que se replicaron meticulosamente. Es crucial comprender que la Biblia no fue elaborada mientras se desarrollaban los acontecimientos relatados. No había un escriba acompañando a Jesús, tomando notas de cada palabra. No fue un proceso de registro en tiempo real, donde alguien se detuviese para volver a escuchar la cita exacta de un discurso. Lo que quedó escrito fue elaborado siglos después, mucho tiempo después de que esos personajes ya habían dejado este mundo. La información disponible proviene de textos ancestrales y tablillas que fueron sistemáticamente copiados y consolidados en documentos de pergamino. Es interesante notar que estas tradiciones orales y escritas han evolucionado a lo largo del tiempo, siendo interpretadas de diversas maneras. También existe el debate en torno a la autenticidad de ciertos pasajes y su relevancia en el contexto histórico correspondiente. Además, la influencia de corrientes filosóficas y culturales de la antigüedad también desempeñó un papel en la formación de los relatos bíblicos que conocemos hoy. Las prácticas rituales, las creencias y los mitos de civilizaciones anteriores a menudo se entrelazaron con la narración cristiana. En la búsqueda del conocimiento sobre la Biblia, es esencial considerar el contexto en el que surgieron los textos. Exploraciones arqueológicas recientes han revelado aún más sobre las costumbres y creencias de las sociedades de aquel tiempo, proporcionando una perspectiva enriquecedora sobre los escritos que conforman la Biblia. Además, muchas versiones bíblicas actuales se basan en traducciones y adaptaciones que han hecho a lo largo de los siglos, lo que agudiza el debate sobre la interpretación correcta de los textos sagrados. A medida que la comunidad académica continúa investigando, más preguntas surgen sobre la relación entre la espiritualidad y la historia en la formación de las creencias religiosas. Con el avance de la tecnología moderna, un número creciente de investigadores tiene acceso a antiguos materiales que antes eran inaccesibles, lo que abre un nuevo camino para un entendimiento más profundo de los orígenes de la Biblia. A través de técnicas como la datación por carbono y la análisis de ADN, los historiadores pueden obtener datos valiosos sobre cómo se han transmitido las tradiciones a lo largo de generaciones. Por todo esto, la exploración de la Biblia sigue siendo un campo fascinante y en continua evolución. Descubre un fascinante panorama al reflexionar sobre la historia de cómo se formó la Biblia. Las huellas de antiguos textos y su influencia son innegables. Muchos fragmentos bíblicos pueden encontrarse en documentos que preceden a su constitución. Te invitamos a explorar este interesante tema a fondo. Con el paso del tiempo, un grupo de intelectuales se dedicó a compilar esos escritos. El Concilio de Nicea, en particular,
tuvo un papel crucial en la selección de los textos que formarían parte de lo que hoy conocemos como la Biblia. Esta reunión no fue solo un evento teológico, también implicó un juego de poder y control sobre el conocimiento. Durante esta selección, diferentes textos fueron excluidos, mientras que otros experimentaron revisiones. Algunas traducciones no solo se adaptaron, sino que fueron alteradas con el objetivo de cumplir con determinadas agendas. Textos que contaban con información valiosa y referencias a sociedades avanzadas, así como relatos sobre objetos voladores, fueron eliminados. Todo esto dejó un vacío en la narrativa conocida. El resultado fue un texto canonizado que equilibraba creencias espirituales con la necesidad de control social. En medio de todo esto, surgen interrogantes cruciales. ¿Qué sucedió con Yeshua, el hombre que inspiraría el cristianismo, durante su juventud entre los 12 y los 32 años? Esa porción de su existencia queda en un misterio en medio de los evangelios. Pocos conocen que a los 12 años, Yeshua viajó a lugares como El Cairo, donde se encontraban influencias que databan de épocas anteriores al cristianismo. En el Cairo copto, los símbolos que hoy son familiares ya ocupaban un espacio importante en la vida espiritual de las personas. Así que es vital recordar que Yeshua nunca fue un cristiano. Ese término aún no existía. El concepto del Cristo era un estado de espiritualidad que muchos individuos antes de Yeshua también habían alcanzado, lo que invita a replantear la figura de Jesús. Su nombre real, Yeshua, resuena en diversas culturas y, de hecho, su legado se extiende más allá de las páginas de la Biblia. Es interesante notar que muchas enseñanzas de Yeshua reflejan principios universales que se manifiestan en otras tradiciones espirituales en diferentes partes del mundo. Esto plantea la cuestión de cuántos otros líderes espirituales han tenido viajes similares y han vivido experiencias que no están registradas en los textos más conocidos. Por ejemplo, en la literatura espiritual de diversas culturas se encuentran relatos sobre viajes a países lejanos en busca de sabiduría, una práctica no exclusiva de figuras como Yeshua. Algunos creen que estas tradiciones orales contribuyen a un entendimiento más profundo de la historia humana. Por lo tanto, el estudio de estos relatos no solo ramifica nuestra comprensión de Yeshua, sino que también ofrece un contexto más rico sobre la experiencia de lo sagrado en la historia. En diversas cámaras de arqueología se han encontrado inscripciones que podrían haber sido contemporáneas a Yeshua, sugiriendo conexiones con la sabiduría esotérica de civilizaciones antiguas. Estos hallazgos abren nuevos caminos para responder a las interrogantes sobre quién fue realmente Yeshua y qué enseñanzas pudo haber adquirido durante sus años de viaje. La búsqueda de la verdad sobre esta figura histórica no debería desacreditar la fe de quienes ven en ella una guía espiritual, sino más bien sumar a la rica diversidad de perspectivas que forman parte del legado de la humanidad frente a lo divino. Descubre el viaje fascinante de Jesús en Egipto. Te invito a explorar una parte poco conocida de su vida que ha permanecido oculta por siglos. He tenido la oportunidad de visitar su hogar en el Cairo copto en numerosas ocasiones, donde aún se conserva la cama en la cripta del sótano, un testigo silencioso de su paso por este mundo, junto con su nombre grabado en el alféizar de la ventana. Durante su estadía en Egipto, Jesús no solo residió con su madre, sino que también se dedicó a adquirir conocimientos que han perdurado a lo largo del tiempo. ¿Cuál era su propósito en este antiguo país? Jesús se consagró al estudio de los misterios que Egipto ofrecía, adentrándose en enseñanzas esotéricas y espirituales que han sido transmitidas a través de diversas civilizaciones. Uno de los pilares de este conocimiento es la figura de Tot, un símbolo del saber en múltiples culturas, que fue conocido como Yehuti en Egipto, Hermes Trismegisto y Mercurio en la mitología romana, e incluso Kukulcán
en Mesoamérica. Este ente, reconocido como el guardián de la sabiduría, fue fundamental en el aprendizaje de Jesús. A través de un proceso riguroso y selectivo, Jesús fue admitido como adeptus y se adentró en los misterios que Egipto guardaba celosamente. Su estudio no se limitó a conocer, sino que lo llevó a una comprensión más profunda de las enseñanzas ocultas y del conocimiento metafísico que había permanecido oculto y alejado de la vista del público. Esta búsqueda del entendimiento no le llevó demasiado lejos, ya que su siguiente destino fue el Tíbet. En esta tierra mística, Jesús se sumergió en las artes de la sanación energética y el manejo vital de la energía. Descubrió prácticas ancestrales como el Reiki y el Qigong, convirtiéndose en un maestro de estas técnicas avanzadas. Su aceptación entre los monjes tibetanos le permitió aprender sobre los secretos de la energía, la meditación profunda y el poder de la mente sobre la materia. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Lo interesante es que este conocimiento no forma parte de los textos usualmente analizados en los estudios bíblicos. La narrativa convencional de la Iglesia no incluye tales enseñanzas, y muchas instituciones religiosas ignoran por completo la existencia de esos escritos. El Evangelio del Santo 12, por ejemplo, documenta estos momentos de la vida de Jesús, pero fue deliberadamente excluido de las escrituras canónicas. Esto se debe a que sus enseñanzas contradicen la narrativa que fue establecida en el Concilio de Nicea. Las capas de historia que rodean la vida de Jesús no solo son fascinantes, sino que también plantean preguntas sobre la verdadera naturaleza de su enseñanza. Aquellos que se aventuran a investigar más allá de lo convencional pueden encontrar una rica herencia de conocimientos que iluminan aspectos profundos de la espiritualidad humana. La conexión entre Jesús y este vasto acervo de conocimientos ancestrales es un recordatorio de que la búsqueda de la verdad puede llevarnos a lugares insospechados. El estudio de estas tradiciones antiguas nos invita a reflexionar sobre la importancia de la espiritualidad en nuestros tiempos. En un mundo en constante cambio, es esencial retornar a la esencia del saber que ha guiado a generaciones pasadas. Las energías sutiles que abren la puerta a la sanación interna y al crecimiento espiritual son un legado invaluable que podemos redescubrir hoy. Asimismo, es fundamental mirar hacia las experiencias de otras culturas que, al igual que las enseñanzas de Jesús, han buscado comprender la conexión entre el ser humano y el universo. Las similitudes en los sistemas de creencias a nivel mundial nos enseñan que el deseo de entender el cosmos y nuestro lugar en él es una constante de la humanidad. En conclusión, la historia de Jesús en Egipto y más allá, a menudo olvidada o ignorada, ofrece un valioso contexto que invita a cuestionar, aprender y expandir nuestras fronteras de conocimiento espiritual. Al abrir nuestras mentes a estas enseñanzas, podemos encontrar inspiración y motivación para explorar nuestras propias verdades y experiencias espirituales. Antes de adentrarnos en las enseñanzas de Jesús, es fundamental que reflexiones sobre el impacto de su historia en tu vida.
¿Acaso conocías estos aspectos poco explorados de su legado? Basar tu conexión con él en la desinformación puede llevar a malentendidos profundos. Aunque muchos veneran a Jesús, pocos se detienen a indagar en los detalles de su travesía y su formación. Tras su estancia en el Tíbet, continuó su viaje hacia India, donde se dedicó al estudio de prácticas místicas que han sido marginadas por corrientes religiosas contemporáneas, catalogadas erróneamente como oscuras o prohibidas. Durante su tiempo en India, se sumergió en el conocimiento sobre energías, técnicas de meditación y el poder de la mente para manifestar realidades. De ser discutidos estos temas en un contexto religioso actual, el individuo que lo propusiera podría enfrentarse a severas repercusiones, como ser expulsado o considerado un hereje. Sin embargo, es fascinante observar que estas eran áreas de estudio que Jesús exploró desde su niñez hasta su adultez, moldeando su carácter como un ser iluminado que guiaría a otros. Después de su experiencia en el subcontinente hindú, se dirigió a Egipto. Allí intensificó su formación espiritual y comenzó a compartir enseñanzas sobre conceptos como la reencarnación. Este principio, que resuena en numerosas tradiciones antiguas, se ha visto relegado a la clandestinidad en dogmas religiosos. Jesús transmitió ideas sobre la eternidad del alma, la posibilidad de ascender a planos superiores y cómo aquellos con un nivel elevado de conciencia podían optar por renacer. Su visión incluía la transferencia de la conciencia entre cuerpos y la facultad de experimentar la existencia en diversas dimensiones simultáneamente. Esta noción contrasta con las limitaciones del tiempo y el espacio a las que estamos acostumbrados. Si te sumerges en los misterios de las tablas esmeralda de Thoth, encontrarás revelaciones sorprendentes. En mis escritos, Compendio de las Tablas Esmeralda, establezco una comparación entre las enseñanzas de Yeshua en la Biblia actual y los versos milenarios de Thoth, el sabio atlante. La similitud en los principios compartidos plantea preguntas profundas sobre la continuidad del conocimiento a través de las edades y cómo ha sido moldeado por las instituciones a lo largo del tiempo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la Tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. No es solo un viaje espiritual, sino un recorrido por la historia oculta de la humanidad. Las enseñanzas que unificaron conceptos esotéricos en épocas antiguas han sido relegadas a un rincón oscuro del entendimiento contemporáneo. La reencarnación, la progresión del alma y la conciencia multidimensional son temas que, aunque puedan parecer ajenos a la doctrina oficial, han estado presentes en la espiritualidad desde tiempos inmemoriales. Además, es fundamental considerar el contexto sociopolítico de la época en que Jesús vivió. Al enfrentarse a un sistema de creencias predominante, sus enseñanzas fueron, en muchos casos, sistemáticamente desvirtuadas. Las ideologías que desafían el status quo son frecuentemente censuradas, lo que nos invita a cuestionar los cimientos de nuestras creencias actuales. El estudio del simbolismo detrás de las antiguas tradiciones puede llevar a entender el papel crucial que juegan en nuestra búsqueda de la verdad. Es esencial abrir la mente a estas enseñanzas olvidadas, pues en ellas podríamos hallar respuestas que resuenan con nuestras propias experiencias. La historia de Jesús, lejos de ser una narración lineal, se entrelaza con múltiples corrientes de pensamiento que han influido en nuestra percepción espiritual. Comprender su viaje
nos permite reexaminar nuestra relación con lo divino, proponiendo un marco más amplio para explorar el significado de la vida. En la actualidad, un creciente número de personas busca reconectar con estas enseñanzas arcaicas, impulsando un despertar de la conciencia global que promete transformar la manera en que experimentamos nuestra existencia. Así, es relevante abrirse a estos conocimientos ancestrales, integrándolos de manera consciente en nuestras vidas. ¿Te atreverías a explorar estas verdades que han perdurado a lo largo del tiempo? ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la base del conocimiento que heredamos? ¿Las tradiciones ancestrales o las enseñanzas de Yeshua? Muchos afirman tener la clave de la verdad, pero el ego actúa como una barrera que dificulta la percepción más allá de lo que se ha transmitido. Si decides soltar tu ego, descubrirás cuánto realmente te falta por aprender. Mi trayectoria abarca más de 4 décadas dedicadas al estudio exhaustivo de textos sagrados, códices venerables, escritos antiguos, pergaminos y otras piezas documentales que han sido olvidadas por la historia oficial. He tenido la fortuna de recorrer diversas partes del mundo, dialogando con sabios, ancianos, arqueólogos y líderes espirituales, así como con comunidades indígenas que han mantenido viva esa sabiduría ancestral. Mis pasos me han llevado a atravesar la densa selva de Camboya para encontrar templos ocultos, a hacer el camino de 3 días por el legendario Camino Inca, a sobrevolar las enigmáticas líneas de Nazca y a explorar en persona lugares que muchos solo han vislumbrado en libros o documentales. Asimismo, ascendí la gran galería de la Gran Pirámide de Egipto hasta la Cámara del Rey. Si no puedes embarcarte en estas aventuras, no te desanimes. Tienes a tu disposición un inmenso caudal de materiales de investigación. Sin embargo, la auténtica búsqueda de conocimiento trasciende la simple visualización de videos en YouTube o lanzarse a una rápida búsqueda en Google. Importa poco si crees que ya dominas un tema, ya que la información genuina reside en textos antiguos, la arqueología y las culturas que han preservado el saber original. Aquel que busque un debate, lo primero que debe hacer es mostrar los sellos de su pasaporte. Desafíame a encontrar un pastor o líder religioso que haya viajado y estudiado en los mismos lugares donde se originaron esos textos sagrados. Quiero dialogar con argumentos claros y tangibles. Pero por lo general, no ocurrirá. ¿La razón? Su forma de conocimiento se limita a lo que han leído en las escrituras bíblicas. Esta conversación se ha repetido en numerosas ocasiones, incluso hace poco con una persona de manera directa. Infaliblemente la discusión acaba cayendo en citas de la Biblia, porque no cuentan con algo más. Esta es la distinción fundamental. Yo poseo la Biblia, sí, pero también tengo un vasto conocimiento que se extiende mucho más allá de sus confines. He recopilado información y perspectivas que enriquecen mi comprensión de la espiritualidad, permitiéndome acercarme a la historia desde múltiples ángulos. Las enseñanzas de Yeshua, por su parte, ofrecen un marco ético que resuena a lo largo de las eras, pero no son la única vía de exploración ni comprensión. En este mundo interconectado, el conocimiento ancestral no es solo un eco del pasado. Actúa como un mapa hacia visiones futuras. Las culturas que han estado en armonía con la naturaleza durante siglos nos enseñan a escuchar y aprender de nuestro entorno. La sabiduría no está encapsulada en un único libro. Se encuentra en la totalidad de la experiencia humana, en lugares sagrados y en rituales que han perdurado a través del tiempo. El entendimiento se enriquece con la diversidad de pensamientos y creencias, por lo que abrir la mente a diferentes tradiciones y prácticas es esencial. Al explorar distintas cosmovisiones, aprendemos a valorar la conexión con el universo y a cultivar una profunda compasión por nuestros semejantes. De esta forma, el conocimiento se convierte en un puente, no en una muralla.
Las enseñanzas de Yeshua y el conocimiento ancestral pueden coexistir, brindándonos herramientas para confrontar las cuestiones de la existencia. Las lecciones del pasado son esenciales para construir un futuro más consciente y responsable. Este tipo de comprensión no se logra de la noche a la mañana, sino que requiere un compromiso continuo con el aprendizaje y el crecimiento personal. Cada viaje, cada diálogo y cada descubrimiento contribuyen a una vida más rica y significativa. Al final del día, el verdadero conocimiento se manifiesta en acciones, no únicamente en palabras. Permítete ser un eterno aprendiz y busca las huellas de aquellos que vinieron antes que tú, porque ahí se desvela un horizonte que puede iluminarnos a todos. Poseo el Corán, pero también tengo acceso a los textos que dieron origen a esas escrituras sagradas. Los he investigado minuciosamente, examinando sus raíces, traducciones y las alteraciones que han sufrido a lo largo de los siglos. Poseo documentos en hebreo original, y al revisar estas obras, encontramos hechos poco conocidos para muchos. Una de las cuestiones más intrigantes es la inadecuada traducción de ciertos términos esenciales. En la versión contemporánea de la Biblia, la palabra Dios aparece de manera prominente en singular. Sin embargo, al volver a los textos originales, se revela que en realidad se refiere a dioses, en plural. Esta omisión de la S fue una estrategia para establecer una visión monoteísta que promueve la adoración de una única deidad. Este fenómeno no es casual, es un acto deliberado de manipulación. Un ejemplo histórico es el de Akenatón, quien fue desterrado de Egipto por intentar implantar el culto a un único dios, Atón, en detrimento de las múltiples divinidades que formaban parte del panteón egipcio. Es interesante considerar que muchas personas se muestran reacias a cuestionar sus creencias arraigadas desde la infancia. Esto es especialmente cierto para aquellos criados en un entorno religioso, que heredan dogmas de generación en generación sin un análisis crítico. Cuando se enfrentan a nuevos conocimientos que desafían su educación, no optan por la reflexión, sino que a menudo reaccionan con agresividad. La pregunta es, ¿por qué optar por la ira en lugar de cultivar la curiosidad? Si verdaderamente sostienes que tu fe es la verdad, ¿por qué temer a la información alternativa? Por ejemplo, si pides a un cristiano que resuma el libro de Deuteronomio, podrías descubrir que la mayoría no lo ha leído en absoluto. Este libro no se imparte en los estudios bíblicos convencionales, y es poco probable que lo escuchemos mencionado por algún predicador. Esto sucede porque contiene contenido que pone en jaque las narrativas que han estado construyendo. Akenatón también implementó una política de destrucción sistemática en la que eliminó representaciones de dioses en relieves y jeroglíficos alrededor de Egipto. Cualquier alusión a otras deidades fue borrada de templos y tumbas a lo largo de sus dominios. Por esta razón, cuando recorremos Egipto, hallamos estatuas y grabados que muestran daños evidentes, con partes de sus figuras eliminadas. Las revelaciones que emergen de estos textos sugieren que las creencias que muchos sostienen pueden estar más inflamadas por interpretaciones erróneas que por verdades inamovibles. Además, una exploración más profunda de la historia de los textos sagrados revela cómo las circunstancias políticas y sociales han moldeado las doctrinas a lo largo de la historia. Las enseñanzas filosóficas de sociedades antiguas a menudo se entrelazaban con sus religiones. Comprender este nexo puede ofrecer una perspectiva más rica sobre la espiritualidad que todavía influyen en la cultura contemporánea. Por otro lado, la pérdida de tradiciones espirituales por la propagación de ideologías unificadas han llevado a una desconexión con las raíces históricas de las creencias modernas. Esta reexaminación de la herencia espiritual
nos confronta con la necesidad de reconciliar la sabiduría ancestral con las interrogantes actuales de nuestra existencia. En medio de debates sobre espiritualidad y religión, es vital reconocer la diversidad en el pensamiento humano y el valor de la búsqueda del conocimiento. Los estudios contemporáneos en teología han empezado a abrir el diálogo sobre las distintas interpretaciones de lo sagrado y el papel que juega la historia en la religión. En última instancia, cuestionar y buscar la verdad a través de la exploración académica y espiritual puede enriquecer no solo nuestras vidas personales, sino también mejorar nuestras relaciones interpersonales en un mundo cada vez más polarizado. No dejes que los mitos te confundan. Comprender la veracidad detrás de los acontecimientos históricos es fundamental. A menudo se dice que el daño que sufrió la antigua civilización egipcia fue el resultado de enemigos externos, pero la realidad es bastante distinta. Las atrocidades cometidas no fueron producto de invasiones de potencias foráneas, sino de decisiones tomadas por su propio gobernante. En la época en la que estas inscripciones sufrieron mutilaciones, los europeos ni siquiera habían pisado suelo egipcio. Este acto de despojo de su cultura fue ejecutado por Akenatón, un faraón de ascendencia africana que tomó decisiones drásticas bajo la influencia de Amón-Ra, también conocido como Marduk, una figura que aparece en textos religiosos como la Biblia y la Torá, pero que rara vez se explora en profundidad. La conexión entre Marduk y la escritura sagrada ofrece un campo de estudio fascinante que merece atención. Durante su régimen, Akenatón llevó a cabo la destrucción sistemática de templos y simbolismos religiosos al intentar imponer una creencia monoteísta. Este esfuerzo de eliminar la diversidad espiritual se convirtió en uno de los factores responsables de su eventual caída. La resistencia de los sacerdotes y el pueblo contra la imposición de un único Dios fue contundente, lo que resultó en su exilio. Un relato interesante es que Akenatón puede estar relacionado con la figura de Moisés. Al ser desterrado, sus seguidores se unieron a él en su salida de Egipto. Sin embargo, este grupo no estaba conformado por esclavos liberados, como algunos relatos sugieren. Simplemente les fue permitido partir. Lamentablemente, en su huida, Akenatón cometió un grave error. Se aventuró hacia la Gran Pirámide y extrajo el Arca de la Alianza. En el interior de la cámara del rey se encuentra una caja de piedra con dimensiones idénticas a las del arca descrita en la Biblia. Este artefacto no era una simple reliquia, se consideraba una pieza clave de tecnología avanzada que generaba energía. El Arca de la Alianza servía como fuente primordial de poder para los Yed, una especie de pilares usados para distribuir electricidad de manera inalámbrica por la antigua civilización. Este sistema de energía permitió que Egipto prosperara gracias a la electricidad que fluía sin necesidad de cables. Con el robo del arca, Akenatón provocó un colapso en el funcionamiento de la Gran Pirámide. El faraón que asumió el poder tras su destierro comprendió inmediatamente las repercusiones de esta pérdida. Sin la fuente de energía que el arca proporcionaba, el complejo sistema de distribución quedó inoperativo. Este evento marcó un antes y un después para Egipto y su civilización. Posteriormente, la historia de la energía en la antigua Egipto se tornó en un misterio. Mientras la civilización iba en deterioro, la comprensión de su tecnología avanzada se fue difuminando. A medida que las prácticas religiosas se adaptaron, los conocimientos quedaron en el olvido. La conexión entre religión y tecnología es fascinante y pone de manifiesto cómo la fe moldeó aspectos prácticos de la vida cotidiana. Los templos, que alguna vez fueron centros de energía y espiritualidad, se convirtieron en ruinas, despojados de su gloria y significado original. El valor del conocimiento, no solo técnico, sino también espiritual, es una enseñanza que aún es relevante en la actualidad.
La caída de una civilización, a menudo, puede estar ligada a la pérdida de su herencia cultural y tecnológica. La necesidad de entender esta historia nos invita a replantear conceptos y a explorar la rica herencia que ha moldeado el mundo actual. Nos recuerda que la curiosidad por nuestras raíces y el deseo de desentrañar la verdad son poderosos motores de conocimiento. La historia de Akenatón nos enseña que cada decisión, cada creencia, puede tener repercusiones duraderas. ¿No es hora de reexaminar lo que pensamos que sabemos? Actúa ahora y descubre los secretos ocultos de la historia antigua. Muchos relatos han sido distorsionados a lo largo del tiempo, y el famoso episodio del cruce del Mar Rojo no es la excepción. En la búsqueda de Akenatón, el faraón ordenó a sus tropas que lo alcanzaran y recuperaran el arca. Sin embargo, los acontecimientos se narraron de tal manera que se convirtieron en un mito en lugar de una realidad perceptible. Investigadores de diversas disciplinas han destacado el error en la traducción de textos antiguos. En lugar de cruzar el vasto Mar Rojo, los seguidores de Moisés habrían pasado por el Mar de Juncos, conocido como Yam-Suf, que es un cuerpo acuático mucho más pequeño y fácil de cruzar. La geología contemporánea proporciona herramientas que nos permiten montar un examen exhaustivo de la formación del terreno y validar estos hechos con un enfoque científico riguroso. No es sorpresa que la narrativa se haya manipulado a lo largo de los siglos para adaptarse a un discurso más conveniente. Sin embargo, al revisar los textos originales y confrontar estos datos con los hallazgos arqueológicos y los amplios conocimientos de las civilizaciones antiguas, comienza a surgir la verdad. Las capacidades tecnológicas actuales permiten simular por computadora eventos geológicos que ocurrieron hace milenios. Al emplear estos métodos, los expertos son capaces de retroceder en el tiempo, estudiar los movimientos de las placas tectónicas y determinar las áreas que experimentaron grandes terremotos durante diferentes periodos históricos. La era de Akenatón, marcada por la huida de Egipto con el Arca de la Alianza, coincide con la ocurrencia de un sismo notable. Este fenómeno es crucial, ya que se cree que generó un tsunami que facilitó el cruce por el Mar de Juncos. Los tsunamis no solo causan la subida del nivel del mar, sino que inicialmente atraen grandes cuerpos de agua de ríos y costas, dejando expuestos lechos secos. Este efecto podría haber abierto un pasaje transitable por un tiempo limitado, permitiendo la travesía. Un evento contemporáneo que compartí en Forbidden Knowledge ilustra esta teoría, donde personas pudieron andar sobre el lecho marino al descubierto durante varias horas antes de que el agua regresara con fuerza. Cuando el agua volvió a su curso, lo hizo con una ferocidad devastadora que arrastró a muchos soldados del faraón hacia su destino funesto. Este tipo de fenómenos naturales nos muestra la importancia de examinarlos desde una perspectiva más amplia, entendiendo cómo la geología y la narrativa histórica se entrelazan. Estudios recientes sugieren que el fenómeno de los tsunamis ha ocurrido en diversas culturas a lo largo de la historia, frecuentemente asociados a eventos de gran relevancia. En Grecia, Romano y otras culturas, estos eventos también se mencionan como parte de mitos donde la intervención divina era comúnmente atribuida. Así, es posible que muchas historias míticas tengan raíces en fenómenos naturales extraordinarios. El uso de técnicas modernas de análisis geológico y paleontológico puede arrojar luz sobre otros eventos históricos que han sido objeto de misterio. La relación entre desastres naturales y relatos épicos es un campo fascinante que sigue explorándose. Esto subraya la importancia de seguir investigando y cuestionando las narrativas convencionales que nos enseñaron, ya que a menudo esconden verdades sorprendentes. Por último, el interés por esta intersección entre historia, ciencia y misterio siempre ha fascinado a la humanidad.
A medida que avancemos en nuestra comprensión de cómo los desastres naturales impactan las sociedades y las historias que contamos, probablemente descubramos aún más verdades ocultas que redefinirán nuestra percepción del pasado. Así que sigue investigando, porque cada descubrimiento acerca de nuestros orígenes puede cambiar nuestra forma de entender añejos relatos. Descubre la verdad oculta sobre la narrativa bíblica que nos ha sido presentada a lo largo de la historia. Es hora de cuestionar lo que hemos creído y abrir nuestra mente a nuevas interpretaciones. Acompáñame en esta exploración reveladora. Existe una considerable discrepancia en las traducciones bíblicas, y muchas de ellas han sido alteradas estratégicamente, deformando la realidad. La emoción y la devoción que sienten muchos hacia estos relatos a menudo se basa en conceptos distorsionados, ignorando el verdadero significado detrás de las palabras. Ciertamente algunas de estas erratas fueron cometidas sin intención. No obstante, muchas otras surgieron con la clara intención de establecer una narrativa en particular. Este tema es tan vasto que podría comentarlo durante días, dado que hay un cúmulo de evidencias que sustentan mis afirmaciones. Recurrir a fuentes como la Biblia etíope y la Biblia del Sinaí, consideras versiones más antiguas y menos manipuladas, puede ser esencial para captar el contexto real. Es fundamental señalar que Moisés, el gran líder, no atravesó el Mar Rojo como nos han enseñado. En realidad, su camino se dirigió hacia el Mar de Juncos, un área acuática más modesta y geográficamente situada más cerca. Conversando con geólogos, se puede confirmar que existe análisis geocientífico que ilustra cómo un fenómeno natural, como un tsunami, podría haber vaciado temporalmente el Mar de Juncos, permitiendo el tránsito antes de que las aguas volvieran de forma repentina a su curso habitual. No se limita aquí la serie de manipulaciones en las escrituras sagradas. Un término clave que merece atención es Dios, que en sus orígenes era de naturaleza plural, en contraposición a la interpretación actual en singular. En los textos más arcaicos, el término efectivo era dioses, con las al final. Aunque en muchas lenguas, incluyendo el español, el plural no se percibe de inmediato, los manuscritos ancestrales indican claramente que la noción de múltiples deidades estaba presente. Asimismo, el concepto de la Trinidad, que parece ser único dentro del cristianismo, en realidad tiene raíces mucho más antiguas, provenientes de textos y tablas de civilizaciones primordiales. En la escritura bíblica se encuentran referencias a deidades diversas, tales como Enlil, conocido contemporáneamente como Yahvé, y Amón-Ra, célebre como el Gran Amén. La recitación del Amén, al final de las plegarias, por parte de los creyentes, en realidad remonta su invocación a Amón-Ra sin su consentimiento. El famoso Padre Nuestro no es una oración que se originó exclusivamente dentro del ámbito cristiano. Su estructura y temática tienen paralelismos en prácticas anteriores, llevándonos a preguntarnos sobre su autenticidad y origen. A medida que examinamos más a fondo, se vuelve evidente que muchas de las enseñanzas que asumimos en la fe han sido inspiradas por otras corrientes religiosas y filosóficas. En la historia de la religión, encontramos que las transiciones y convicciones no surgen de la nada. Culturas enteras han preservado tradiciones y leyendas que se entrelazan de un modo fascinante, creando un entramado de creencias que acumulan matices de cada era y localidad. Las conexiones entre diferentes mitologías y enseñanzas son evidentes y enriquecen nuestra comprensión de cómo ha evolucionado la espiritualidad a lo largo del tiempo. Un aspecto fascinante es que algunas de estas historias pueden ser rastreadas hasta el antiguo Egipto y otras civilizaciones mesopotámicas. La figura de Moisés, por ejemplo, no es únicamente un líder hebreo, sino que también estuvo influenciada por relatos de faraones y héroes de antigua tradición del Nilo.
Las similitudes en las narrativas reflejan los intercambios culturales que tuvieron lugar a través de las fronteras. Cuando consideramos el papel que jugaron las traducciones de estos textos sagrados, es vital reconocer que los traductores fueron guardianes de las palabras, y a menudo tomaron decisiones que reflejaban sus propias creencias y limitaciones. A lo largo de la historia, el poder de la palabra escrita ha influido en el pensamiento y la conducta de millones. Así, la religión se convirtió en una herramienta tanto de liberación como de control, dependiendo de los contextos. Por lo tanto, el análisis crítico de las escrituras sagradas no solo es enriquecedor, sino necesario. Solo cuando se examinan sus fundamentos, podemos vislumbrar el camino hacia una comprensión más profunda, donde la fe y la razón se encuentran en un terreno común. En este proceso, cada uno tiene la oportunidad de realizar un viaje personal hacia el descubrimiento, cuestionando lo que ha sido presentado como verdad inamovible y encontrando el significado que realmente resuena en su ser interno. Proverite modeli, escudriñen el significado oculto tras las palabras y atrévanse a repensar la narrativa que ha formado la base de su espiritualidad. Descubre la fascinante conexión entre las antiguas creencias sumerias y las tradiciones actuales que seguimos. Enki, el dios sumerio de la sabiduría y protector de la humanidad, rivalizaba con Enlil. En la actualidad, su figura ha sido borrada de la narrativa cristiana. Sin embargo, al examinar los textos antiguos, es evidente que muchas de nuestras prácticas religiosas tienen sus raíces en la mitología sumeria y babilónica. Es interesante pensar que millones de personas adoran a un único Dios sin saber que esas veneraciones tienen un origen polifacético, trascendiendo culturas y civilizaciones. ¿Te gustaría profundizar sobre la historia de los samaritanos y su influencia en la Biblia? Al investigar las traducciones de los textos sagrados, descubrimos numerosas discrepancias que transforman nuestra percepción de eventos centrales en la fe cristiana. Un caso notable es el relato sobre la crucifixión de Jesús. En el manuscrito de Sinaí no se menciona este incidente, lo cual plantea preguntas sobre su veracidad. Asimismo, el Evangelio de Bernabé, un documento que fue intencionadamente excluido de la versión oficial de la Biblia, también omite esta crucial narrativa. Ante esto, cabe preguntarse, ¿cuál fue la verdadera naturaleza de su muerte? Un hallazgo sorprendente en la biblioteca de Harvard, el Evangelio de la esposa de Jesús, sugiere que el Mesías pudo haber estado casado, y todo indica que su pareja era María Magdalena. Aunque el texto no establece esto de manera directa, los eruditos han hecho sus propias deducciones, abriendo la puerta a la posibilidad de que Jesús haya dejado un legado familiar. Esta idea de que su descendencia podría persistir hasta hoy resulta asombrosa y desafiante para el pensamiento convencional. La mención de un linaje de Jesús recuerda teorías presentadas en obras como El Código da Vinci de Dan Brown, que aunque ficticias, invocan debates sobre la historicidad de estos conceptos. Es intrigante imaginar que, en un rincón del mundo, podría haber alguien que lleve en sus venas la sangre del Nazareno. Asimismo, otro cambio significativo en la comprensión cristiana se relaciona con la interpretación de la palabra virgen. Las traducciones a lo largo de los siglos han moldeado la narrativa sobre la madre de Jesús, generando confusiones y distorsiones en la percepción de su figura. Más allá de estos puntos, es crucial entender cómo las interpretaciones pueden afectar la espiritualidad de muchas personas. Las creencias no son estáticas. Evolucionan con el tiempo y bajo diversas influencias culturales. La búsqueda de la verdad detrás de nuestras tradiciones puede abrirnos a nuevas perspectivas sobre lo que consideramos sagrado. La historia de las religiones es rica en símbolos y significados que a menudo son reinterpretados según la época.
Cada descubrimiento arqueológico o escrito antiguo puede ser una ventana hacia la comprensión de lo que estos relatos significaban para quienes los vivieron. De esta forma, la conexión entre mitología, religión y cultura no debe ser subestimada, ya que cada elemento se entrelaza para conformar la identidad de numerosas civilizaciones. Es fascinante considerar la diversidad de interpretaciones que ocurren a medida que exploramos distintas tradiciones. Al hacerlo, es posible que nos acerquemos a un entendimiento más profundo sobre lo que significa ser humano y cómo nuestras creencias dan forma a nuestra existencia. Al final, el estudio de la espiritualidad continúa siendo un viaje interminable, lleno de sorpresas y revelaciones inesperadas que enriquecen nuestro camino. ¿Alguna vez te has cuestionado la verdadera procedencia de los relatos bíblicos? Abramos la discusión sobre cómo ciertas traducciones pueden haber distorsionado significados fundamentales. La palabra aramea, que originalmente se usaba para referirse a alma, simplemente significaba mujer joven. Sin embargo, durante la traducción al griego, terminó transformándose en partenos, que se traduce como virgen. Esta alteración ha dado pie a la narrativa de la Virgen María, cuando la intención inicial era únicamente describir a una joven. Este problema de interpretación no es un caso aislado. A lo largo de la Biblia, encontramos el mismo término empleado para aludir a mujeres jóvenes sin la connotación de virginidad. Esto nos lleva a cuestionar cuántas otras distorsiones han afectado la narrativa que creemos conocer. Al examinar con mayor detenimiento, uno se topa con pasajes de naturaleza moralmente problemática, en especial en el libro de Deuteronomio. ¿Quién es el autor de estas normas tan controversiales? Se nos dice que es Dios, el Creador Supremo. Pero al adentrarnos en los textos, surge una duda. ¿Realmente provienen de la entidad que dio vida al universo? Por ejemplo, Deuteronomio 22, 28 a 29 establece que si un hombre asalta a una mujer en el campo, se le permite tomarla como esposa y jamás podrá repudiarla. ¿Qué tipo de justicia representa eso? De igual modo, en otras partes de Deuteronomio, se ordena un exterminio total en localidades donde se habla en contra de Dios, incluyendo mujeres, niños y bebés, además de recolectar el botín. ¿Qué clase de ser divino tendría interés en el botín? Si realmente es el creador de todo, ¿qué necesidad tendría de oro o ganado? Suena más como la táctica de un líder tribal que busca dominio. Aquellos que investigan sobre la Biblia malvada encontrarán menciones a estos y otros relatos inquietantes que revelan un patrón perturbador. Entonces, ¿quién se encuentra detrás de estas narrativas? Aquí es donde intervienen los Anunnaki, entidades de la antigua Sumeria mencionadas en los primeros escritos humanos. Enlil, Enki y otros seres poderosos venerados en diferentes civilizaciones han dejado su huella en la historia. Pero, ¿fueron estos dioses realmente responsables de escribir los textos sagrados que conocemos hoy? Los dictados y leyes atribuidos a divinidades, en muchos casos, reflejan las estructuras sociales y los valores de las épocas en que fueron escritos. Esto suscita interrogantes acerca de la relevancia y la aplicación de dichos textos en una sociedad contemporánea. Resulta crucial examinar la forma en que esos escritos han influido en creencias y prácticas a lo largo de la historia. Es interesante notar que muchas tradiciones religiosas han sido influenciadas por las culturas que las rodeaban. Como consecuencia, principios que antes eran considerados sagrados se han visto desafiados con el tiempo. Asimismo, examinar el contexto histórico y social en que estos textos fueron creados puede ofrecer una nueva perspectiva sobre su significado y propósito. La interpretación contemporánea de estos pasajes se vuelve esencial. Por ejemplo, muchos estudiosos abogan por una lectura más contextualizada.
reconociendo que las realidades de los tiempos antiguos eran muy diferentes a las de hoy. Esta reinterpretación puede ayudar a reconciliar a los creyentes con relatos que, a primera vista, pueden parecer contradictorios a los valores modernos. La existencia de paralelismos entre las mitologías antiguas y los relatos bíblicos plantea interrogantes sobre la verdadera vida de estos textos. Existe la posibilidad de que relatos de diferentes culturas compartan influencias, lo que complicaría aún más el entendimiento de la Biblia. Por último, es imprescindible abordar las enseñanzas morales y éticas existentes en los escritos religiosos más allá de los textos cuestionables. A través de un enfoque crítico y reflexivo, podemos evaluar cómo sus enseñanzas pueden continuar siendo relevantes en la actualidad. El desafío radica en equilibrar la tradición con la evolución de nuestra comprensión como sociedad. En resumen, la exploración de estas cuestiones no solo enriquece nuestro entendimiento, sino que también abre la puerta a un diálogo más inclusivo y consciente sobre la espiritualidad y la moral en la actualidad. Descubre la verdad oculta detrás de nuestras creencias más arraigadas. A medida que las civilizaciones avanzaron, sus relatos moldearon y reinterpretaron las bases de las religiones posteriores. Las narrativas bélicas en el Antiguo Testamento no son más que reflejos de antiguas deidades que luchaban entre sí por el dominio de la tierra y sus recursos. Estos dioses no eran benevolentes, eran entidades en constante competencia, manipulando a la humanidad como parte de su estrategia. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Qué tan reales son las enseñanzas que recibimos sobre religión en comparación con una historia de conflicto y control entre antiguas facciones? La historia de la humanidad es intrincada, más de lo que se nos ha hecho pensar. Es momento de cuestionar cada narrativa y explorar la verdad detrás de lo que nos han enseñado. Este cuestionamiento nos lleva hasta la legendaria Torre de Babel y los enigmáticos Anunnaki, entidades descritas en textos antiguos como no pertenecientes a este mundo. En realidad se trataba de seres extraterrestres, aunque no como los imaginamos tradicionalmente. No eran meras figuras de ciencia ficción, sino humanoides bípede que poseían una apariencia similar a la nuestra. Estas criaturas compartían características físicas con nosotros: 2 ojos, un par de manos y piernas. Vestían al igual que nosotros, colocando cada pierna de manera secuencial en sus pantalones. Sin embargo, la interrogante persiste. ¿Se asemejan a nosotros o nosotros a ellos? La respuesta sugiere que nosotros derivamos de ellos. La conexión entre su genética y nuestro ADN es indiscutible, lo que nos vincula a su civilización avanzada procedente de las Pléyades, también conocidas como las 7 hermanas. Esa constelación, visible en el firmamento, ha estado marcada por historias de una guerra galáctica que resonó a través del tiempo. La similitud de estos relatos con la narrativa de Star Wars no es pura casualidad. Refleja un legado más antiguo del cual la humanidad es parte. A través de los siglos, las batallas en este sistema estelar incluían armas de destrucción masiva, capaces de aniquilar mundos enteros. Las antiguas escrituras nos enseñan que estos conflictos marcaron el destino del cosmos y, de alguna manera, el de nuestra civilización. La mítica figura de la Torre de Babel simboliza un intento humano de unirse y alcanzar lo divino, pero esta unión fue desmoronada por fuerzas que intentaban mantener el control sobre la humanidad. El deseo de acceder a la inmortalidad y la trascendencia nos lleva a preguntarnos si estos dioses extraterrestres no eran en realidad nuestros propios creadores, aquellos que manipularon nuestra genética para diseñar a la humanidad tal como la conocemos hoy. Para comprender plenamente la magnitud de estos relatos, es imprescindible abrir la mente y valorar las pistas que nos ha dejado la historia.
Desde las pinturas en cuevas que representan seres de otros mundos hasta las tradiciones que han sobrevivido al paso de generaciones, cada elemento está ligado a un legado ancestral que forma parte de nuestro ser. La búsqueda de nuestra procedencia es una travesía por la que muchos sienten inquietud, pero es esencial para conocer nuestro verdadero lugar en el universo. Explorar el simbolismo oculto en las leyendas ancestrales revela conexiones profundas que trascienden lo simple y lo evidente. La creencia en poderes superiores podría tener raíces en nuestra historia compartida con estos seres, así como las tradiciones que nos han guiado a lo largo de los milenios. Las similitudes en las experiencias religiosas de diversas culturas pueden ser interpretadas como un eco de una verdad primordial, un faro de nuestras interacciones pasadas con estos seres de otros mundos. La reflexión sobre nuestra esencia y las historias que nos fueron enseñadas es un intento de recuperar el control sobre nuestra narrativa. La humanidad tiene el derecho de reescribir su historia a partir de las verdades que emergen de las cenizas de las antiguas narrativas. Este proceso de redención y autodescubrimiento es un llamado a todos aquellos que buscan respuestas y sentido en un mundo marcado por el legado de antiguas batallas celestiales. ¿Estamos listos para reescribir nuestra historia y reclamar nuestro lugar en el universo? Imagina obtener información que podría replantear nuestra comprensión sobre el origen de los seres humanos y su relación con el cosmos. Desde tiempos remotos, los antiguos textos hablan de armas con capacidades inimaginables, como la Brahmastra y la Brahmastra Honda, las cuales poseían tal poder que completas civilizaciones podían ser aniquiladas en un abrir y cerrar de ojos. Pensemos en las repercusiones que tendría la destrucción de un planeta en un sistema estelar próximo. El desorden y la explosión de caos resultantes forzarían a sus habitantes a buscar nuevos refugios, dando origen a lo que hoy conocemos como los primeros migrantes del espacio. La información sobre estos relatos fascinantes proviene de los Vedas indios, el Mahabharata y el Bhagavad Gita, escritos sagrados que datan de hace más de 5000 años. Estos textos no solo narran épicas batallas celestiales, caracterizadas por naves voladoras llamadas vimanas, sino también revelan la existencia de potentes armas de energía, refugios subterráneos y seres que descendieron del cielo para interactuar con los humanos. Pero lo curioso es que estas menciones no son exclusivas de la India. Por ejemplo, en antiguos documentos de Mesopotamia, en relatos de diversas culturas indígenas americanas y en las tradiciones de tribus de conocimiento ancestral como los Hopi, también encontramos indicios de estos fenómenos. Un texto particularmente intrigante, que proviene de un antiguo manuscrito indígena, ha permanecido en gran parte desconocido. Sin embargo, los ancianos Hopi han garantizado la continuidad de este saber a lo largo de las generaciones, compartiendo relatos de un cataclismo cósmico que llevó a ciertos seres a buscar refugio en nuestro planeta. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué nos enseña esta información en nuestros currículos escolares? ¿Por qué la narrativa histórica convencional omite estas fascinantes historias, a pesar de su aparición en diversas culturas y a lo largo de la historia humana? La respuesta es sencilla. La revelación de estos hechos podría transformar radicalmente nuestra concepción del pasado y nuestra posición en el vasto cosmos. No obstante, el conocimiento siempre ha estado presente, oculto entre las páginas de los textos ancestrales, aguardando ser redescubierto. En este contexto, se hizo público un trabajo denominado El Artículo del Terror. Este documento no solo fue inicialmente escrito en lengua indígena, sino que con el paso de los años ha sido traducido y difundido, convirtiéndose en una referencia disponible para todos aquellos que deseen investigar sobre esta temática. Lo que se revela en sus páginas es verdaderamente asombroso.
A medida que examinamos más textos a través de diferentes culturas, queda cada vez más claro que las historias sobre nuestros orígenes y el universo están interconectadas. La idea de naves voladoras y encuentros con seres de otros mundos aparece repetidamente en leyendas alrededor del mundo, sugiriendo un hilo común que une a la humanidad. La historia de los Hopi, que anticiparon el advenimiento de seres provenientes de las estrellas, podría no ser simplemente un mito, sino un eco de eventos que realmente ocurrieron. Algunas investigaciones recientes han explorado la posibilidad de que estas leyendas encierren verdades históricas relacionadas con la interacción entre humanos y civilizaciones avanzadas. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Es fundamental promover el estudio de estos textos antiquísimos y su relevancia contemporánea. A medida que la ciencia y la espiritualidad se acercan, puede que no estemos tan alejados de la comprensión de estas realidades como parece. No debemos olvidar que cada relato, cada mito, posee una enseñanza valiosa que trasciende el tiempo. La capacidad de cuestionar lo conocido y buscar respuestas en lugares inesperados es lo que nos permite crecer como individuos y como sociedades. Sin duda, la exploración de estas ideas provocará un cambio en la percepción colectiva de la humanidad, llevándonos a cuestionar nuestra historia y nuestro futuro en el cosmos. Por eso, alienta a que continúes investigando y descubriendo todo lo que estos antiguos textos tienen por ofrecer. El conocimiento y la verdad están al alcance de aquellos que buscan con sinceridad. Imagina un vasto universo donde civilizaciones enteras luchan por su existencia, huyendo de la devastación para encontrar nuevos mundos que habitar. Suena similar a las intrigas de las grandes sagas cinematográficas, pero los relatos antiguos nos ofrecen un enfoque mucho más crudo y directo sobre este drama intergaláctico. Las narraciones ancestrales hablan de confrontaciones entre razas de las estrellas que, presionadas por la guerra en sus terrenos natales, partieron hacia planetas lejanos, incluyendo Orión, Aldebarán, Sirio A, B y C, y sorprendentemente, la propia Tierra. Entre estas historias, resalta la de los seres provenientes de Sirio B, cuyo sol se consumió, poniendo a su civilización al borde de la aniquilación. Se dice que algunos de ellos buscaron refugio en nuestro planeta, creando una cultura distinta, alejada del conflicto que asolaba su hogar. Este fenómeno se refleja en mitos de diversas civilizaciones que relatan la llegada de deidades del cielo que establecieron grandes imperios en la Tierra. Estos relatos amplían nuestra comprensión sobre los eventos que pudieron haber acontecido en nuestro sistema solar. Las tensiones y confrontaciones no se limitaron a lejanos mundos, sino que también encontraron su camino hacia Marte, planeta conocido por su asociación con la guerra. Su superficie desgastada y las huellas de actividad geológica son indicativas de un pasado marcado por catástrofes significativas. En la hipotética confrontación masiva en nuestro sistema, los que sobrevivieron habrían tenido que escapar antes de ser consumidos por la destrucción. Este trasfondo introduce una fascinante revelación sobre nuestra propia historia. Somos herederos de aquellos que huyeron de un conflicto cósmico. Nuestros ancestros no simplemente emergieron en la Tierra. Sus raíces se extienden a través de galaxias, habiendo legado a sus descendientes el impulso de dejar atrás un pasado bélico. En esencia, somos los sobrevivientes de una guerra intergaláctica, quienes, en lugar de quedarse y combatir, encontraron el valor para cambiar de rumbo y buscar nuevas oportunidades. En este contexto, surge una pregunta intrigante.
¿Qué significa ser un refugiado de la guerra más grande que haya existido? Quizás eso nos da una perspectiva diferente sobre nuestros conflictos actuales y desafíos en la Tierra. En cierto sentido, cada disputa, cada lucha por el territorio, nos recuerda la historia compartida de aquellos que partieron de mundos amenazantes. Nos invita a reflexionar sobre la paz y la cooperación entre diferentes culturas, no solo en un nivel terrestre, sino también cósmico. De este modo podemos preguntar, ¿qué legado dejaremos a nuestras futuras generaciones? Con la tecnología avanzando rápidamente, las posibilidades de convertirnos nuevamente en exploradores se presentan ante nosotros. Las misiones a Marte y más allá podrían abrir la puerta para que nos convirtamos en representantes de una civilización intergaláctica. El conocimiento ancestral que traemos, unido a estas nuevas oportunidades, podría guiarnos hacia un futuro próspero y pacífico. Pensar en el destino de aquellos que nos precedieron también nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de cuidar nuestro hogar. Nos anima a construir un legado positivo no solo en nuestro planeta, sino también hacia los cielos, manteniendo la esperanza de que algún día podamos encontrarnos con otras vidas que compartan nuestra búsqueda de paz y exploración. Como herederos de civilizaciones que una vez abandonaron sus mundos, erejamos un futuro donde la historia de guerras y huida sea reemplazada por una narrativa de unidad y colaboración cósmica. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si los más poderosos abandonaran a la humanidad en medio de un gran conflicto? Conviértete en un explorador de la historia y descubre las conexiones ocultas que revelan el papel de las élites en la historia galáctica. La narrativa sobre los Anunnaki nos lleva a una realidad insólita, donde no solo se habla de una única raza, sino de un conjunto diverso de seres que llegaron a nuestro planeta en tiempos remotos. Imagina, en un escenario contemporáneo, a los líderes y millonarios embarcándose en naves espaciales, dejando a un lado a la población común. Este escenario histórico está enmarcado dentro del contexto de los Anunnaki. Este término evoca a aquellos que cruzaron del cielo a la tierra, un concepto igualmente presente en culturas africanas donde se les conocía como Nuru, que comparte la misma esencia. La presencia de estos seres extraterrestres no solo dio origen a un nuevo grupo social, sino que, según se dice, contribuyó a la creación de una civilización notable que llegó a ser conocida como Atlante. Este legado está íntimamente relacionado con las leyendas sobre la Atlántida, una civilización que, lejos de ser solo un mito, es considerada un vestigio de conocimientos antiguos y excepcionales. Los atlantes, por tanto, no eran solo una sociedad avanzada, eran, en esencia, los herederos de aquellos que vinieron de otros mundos. Las raíces de la Atlántida están impregnadas en la herencia cultural que recibieron de sus precursores celestiales. ¿Qué evidencias respaldan estas afirmaciones? Los antiguos documentos han dejado rastros de esta historia, cargados de símbolos y relatos que abarcan civilizaciones. Los Vedas, el Mahabharata o el Bhagavad Gita, textos de India, ofrecen narrativas sobre batallas cósmicas y deidades que descendieron del firmamento, además de atisbos a tecnologías que hoy consideraríamos imposibles. Estos ecos del pasado no se limitan a la cultura hindú, sino que resuenan en múltiples civilizaciones antiguas alrededor del mundo, desde los mesopotámicos hasta las tradiciones de los pueblos indígenas americanas. La influencia de aquellos seres en el desarrollo humano no se restringe a la creación de sociedades avanzadas, sino que también se puede observar en la construcción de mitologías que perduran a lo largo de los siglos. En la Grecia antigua, por ejemplo, hay referencias a dioses que podrían ser interpretados como llegados de los cielos, lo que alimenta la idea de contactos entre humanos y seres de otros mundos. Los artistas y poetas de diversas culturas han tejido relatos que, aunque pueden parecer fantásticos,
A menudo contienen verdades escondidas sobre la interacción entre estas civilizaciones y el resto de la humanidad. La noción de que los Anunnaki jugaron un papel crucial en el desarrollo de la civilización humana plantea preguntas interesantes sobre nuestro lugar en el universo. Existió un momento en el que las ideas de tecnología, espiritualidad y conexión con los astros estaban interrelacionadas, haciendo de la búsqueda de conocimiento algo sagrado. A medida que la arqueología avanza y se desentierran nuevas evidencias, la posibilidad de que estas antiguas creencias tuvieran un fundamento real se vuelve cada vez más intrigante. Las investigaciones revelan que la arquitectura, las construcciones monumentales y las prácticas ceremoniales de culturas pasadas pueden tener raíces en estas historias de encuentros interplanetarios. La ciencia y la mitología, en ocasiones, parecen entrelazarse, sugiriendo que los relatos de divisiones en la Tierra y naves de otros mundos pueden tener eco en la forma en que interpretamos nuestro conocimiento ancestral. Estamos en un punto donde el pasado está volviendo a brillar con nuevas perspectivas que desafían lo que ya sabemos. La búsqueda de respuestas sobre civilizaciones perdidas, su sabiduría y el impacto de seres que vinieron de lejos podría revelar un nuevo horizonte de descubrimiento y comprensión sobre nuestro origen. Con cada nuevo hallazgo, se abren puertas hacia un entendimiento de la historia de la humanidad que podría ser mucho más vasto y complejo de lo que imaginamos. Tal vez, el pasado nos esté dejando pistas para responder preguntas fundamentales sobre nuestra propia existencia. Descubre el misterio de una civilización perdida que aún resuena en nuestra historia. Desde los tiempos antiguos, se han encontrado ecos de la Atlántida en una variedad de textos, incluyendo documentos aborígenes, el Enuma Elish, la epopeya de Atrahasis y el famoso código de Hammurabi, así como en los mitos de Batana. Estas fuentes revelan los vestigios de una cultura singular que tuvo un profundo impacto en el curso de la humanidad. Platón es el pensador más célebre que se refirió a esta enigmática civilización, especialmente en sus diálogos Timeo y Critias. A menudo se asocia a este filósofo con la narración de la Atlántida, pero es vital destacar que lo que describió no abarcaría la totalidad del imperio, sino su capital, una magnífica ciudad rodeada de muros extraordinarios. Sin embargo, la magnitud y la complejidad de lo que fue la Atlántida superan lo que se ha contado, constituyendo un vasto imperio global. Los vestigios de esta antigua civilización han sido localizados en diversas partes del mundo, sorprendiendo a los investigadores. Curiosamente, aún permanecemos sobre lo que en el pasado fue la Atlántida. Las Américas, por ejemplo, fueron profundamente marcadas por sus tradiciones. A lo largo de este continente existen miles de pirámides, que son testimonio de conocimientos arquitectónicos sofisticados y prácticas energéticas avanzadas. Pero, ¿cuál fue su destino? Durante la Inquisición, que tuvo un impacto devastador sobre estas culturas, muchas de estas increíbles estructuras fueron arrasadas o alteradas. En numerosas ocasiones, las cúspides de las pirámides fueron destruidas y en su lugar se erigieron iglesias. Esta no es una mera teoría. Se trata de un hecho documentado en la historia que desafía nuestras creencias establecidas. El impacto de esta erradicación no se limitó a la destrucción física de símbolos de una antigua sabiduría. También se tradujo en la pérdida irreparable del conocimiento colectivo. Así, los líderes de la Iglesia no seleccionaron sus blancos al azar. Tenían conciencia plena de qué aspectos de la cultura debían ser eliminados. La influencia de la Atlántida, por ende, no solo se encuentra en ruinas enterradas, sino también en tradiciones, mitos y rituales que han perdurado. A medida que indagamos en la historia de estas civilizaciones, nos damos cuenta de que su legado vive a través de nosotros, aunque de manera oculta. El fascinante legado de la Atlántida se manifiesta en diversas prácticas espirituales.
en la música, en la agricultura y en las creencias que han sobrevivido a la adversidad del tiempo. Los pueblos indígenas de América, por ejemplo, preservan muchas de esas costumbres. Sus historias y rituales llevan consigo fragmentos de un conocimiento que puede rastrearse hasta esta mítica civilización. La relación con la Tierra y el cosmos que practicaban revela un entendimiento profundo que fue objeto de desprecio durante las conquistas. Se han encontrado evidencias de tecnologías avanzadas en civilizaciones antiguas que sorprenden al mundo contemporáneo. Descubrimientos arqueológicos han demostrado que existieron conocimientos sobre astronomía que desafían la cronología oficial de la historia. La historia de la humanidad está marcada por ciclos de poder, conocimiento y su respectiva pérdida. La Atlántida, lejos de ser solo una leyenda, se convierte en un símbolo de lo que hemos olvidado y que podríamos aprender nuevamente. Aprender sobre esta herencia podría guiarnos hacia un futuro más iluminado, donde se valore no solo lo visible, sino también lo oculto y lo no contado de nuestro pasado. Los vínculos entre la Atlántida y las civilizaciones actuales nos ofrecen una reflexión sobre nuestras propias estructuras sociales y creencias. Al reconocer este legado, podemos reevaluar no solo lo que es nuestra historia, sino también cómo podemos avanzar hacia un futuro más holístico y consciente. Explorar estos misterios puede abrir puertas hacia un vasto conocimiento que, si recuperado, podría ofrecer nuevas perspectivas sobre el propósito humano y su relación con el entorno. Su propósito no se limitaba únicamente a la conversión espiritual, sino que también buscaba erradicar toda huella de civilizaciones que pudieran desafiar la narrativa que pretendían imponer. Durante el periodo de la Inquisición papal, la Iglesia se expandió por diversas partes del mundo, torturando y asesinando a más de 80 millones de individuos con el objetivo de forzarlos a adoptar el cristianismo. Esta historia carece de bondad, amor o fe. Este enfoque represivo fue utilizado para controlar y distorsionar el relato histórico conforme a sus deseos. De hecho, el Evangelio, en lugar de representar un mensaje de esperanza, se tradujo en opresión para incontables personas alrededor del planeta. Se trató de un genocidio, tanto cultural como espiritual. Las acciones de la Iglesia pueden ser comparadas con situaciones contemporáneas donde potencias globales invaden naciones ricas en recursos, borrando culturas autóctonas para establecer su dominio. Si tienes la oportunidad de recorrer los museos en Roma, aún podrás observar las herramientas de tortura que se emplearon durante la Inquisición. Lo más impactante es que muchas de estas piezas son exhibidas con orgullo. No estamos hablando de rumores ni de exageraciones, sino de hechos históricos que están documentados. Para entender el pasado de manera veraz, es esencial cuestionar la narrativa oficial y comenzar un camino de investigación personal. La evidencia está disponible, pero la decisión de enfrentarse a ella o permanecer en la versión convencional de la historia recae en cada individuo. La Inquisición no solo representa un periodo de persecución religiosa, también es testigo del uso extremo de métodos de tortura con una brutalidad que resulta inimaginable. En los museos de Roma, estas herramientas son exhibidas como testimonios de un control implacable que la Iglesia ejerció a lo largo de los siglos. Uno de los dispositivos más aterradores era la esfera papal, un instrumento metálico que se introducía en el cuerpo de las mujeres y al abrirse causaba daños devastadores a sus órganos internos. Las atrocidades cometidas en nombre de la fe han dejado una huella profunda en la historia de la humanidad. Las narrativas acerca de la virtud religiosa contrastan drásticamente con las realidades de esos tiempos. Aunque la historia puede parecer lejana, sus efectos aún resuenan en múltiples aspectos de la sociedad actual. La manera en que se gestionó la información y la educación ha moldeado la percepción de muchas culturas, lamentablemente,
muchas veces ignorando las verdades ocultas. En el marco de unas relaciones internacionales más complejas, todavía hoy se pueden encontrar ecos de esas violencias en la forma en que las potencias siguen interviniendo en territorios ajenos. Es crucial examinar cómo ciertos poderes perpetúan estas dinámicas, moldeando narrativas que favorecen sus intereses. Desde el ámbito académico hasta el mediático, la responsabilidad de buscar la verdad recae ampliamente en la sociedad. Además, muchas organizaciones han comenzado a repensar su papel en la reconciliación histórica. La memoria colectiva se puede ver influenciada por este esfuerzo, restaurando la dignidad a quienes sufrieron agresiones bajo el manto de la religión. En este sentido, los movimientos de justicia social que abogan por la recuperación de historias olvidadas son fundamentales.